Bueno, que digamos todos a Torah a la mano, que vamos a leer. Una paracha que es extensa además. Sí, es una paracha que tiene diferentes porciones, diferentes aliyas, que siempre son largas. Pero bueno, todas son todas muy sustanciosas, todas muy buenas. Eh, Vamos de Parachat Naso. ¿Sí? Parachat Naso, ¿de dónde a dónde va? 4:21, 7. Parachat Naso 4:21. Hay muchos temas. Hay temas de liderazgo. 7:89. Hay temas del Nasir. El Nasir es un tema muy bueno. Muy bueno. Vamos a decir, lo alcanzamos a ver que se necesita otra palabra en hebreo, pero se necesita estar buscándola encima rápidamente para no perder el hilo. Hay uno que me encanta sobre la bendición sacerdotal, me parece espectacular. Y un tercer, cuarto, quinto tema que me estoy echando cabeza, que me ha gustado y que le ha echado cabeza. Sí, al voto nazareo y el inmundo. El inmundo tiene una trascendencia muy buena, muy interesante, muy espectacular. Y es esto. Eh, Vamos a leer números Bamidbar 4:21. ¿Cierto? Que es donde empieza. Empecemos ahí. Vamos rápidamente. Dice 4:21. Además habló Hashem a Moshe diciendo: toma también el número de los hijos de Gerson según las casas de sus padres, por sus familias, de edad de 30 años arriba, hasta 50 años los contarás, todos los que entran en compañía, para servir en el tabernáculo de reunión. Este será el oficio de las familias de Gerson para ministrar y para llevar. Llevarán las cortinas del tabernáculo, el tabernáculo de reunión, su cubierta, la cubierta de los pies de tejones que está encima de él, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a leer, a saltarnos al 29. Dice, contará a los hijos de Merari por su familia según las casas de sus padres. Desde él de edad de 30 años arriba hasta de 50 años los contarás. Todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Este será el deber de su cargo para todo su servicio en el tabernáculo de reunión. Las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas y sus basas. Más las columnas del atrio alrededor y sus basas, sus estacas, son el 32, sus cuerdas con todos sus instrumentos y todo su servicio, y consignarás por sus nombres todos los utensilios que ellos tienen que transportar. Este es el servicio de las familias de los hijos de Merari por todo su ministerio en el tabernáculo de reunión, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Moisés pues y Aarón y los jefes de la congregación contaron a los hijos de Coat por sus familias y según las casas de sus padres. Miren lo que dijeron ahí. Los jefes de la congregación. ¿Cuáles jefes? Ahí les dejo la pregunta. Ya está, vamos a mirar. Desde la edad de 30 años arriba hasta la edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión. Y fueron los contados de ellos por su familia, 2750. Mayor de 30, menor de 50 obviamente. Estos fueron contados de la familia de Coat, todos los miembros del tabernáculo de reunión, los cuales contaron Moshe y Aarón, como lo mandó Hashem por medio de Moisés. Y los contados de los hijos de Gerson por su familia, según las casas de sus padres. Desde la edad de 30 años arriba hasta la edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión. Y los contados de ellos por su familia, según las casas de sus padres, fueron 2600. Estos son los contados de las familias de los hijos de Gerson. Todos los que ministran en el tabernáculo de reunión, los cuales contaron Moisés y Aarón por mandato de Hashem. Y los contados de las familias de los hijos de Merari por las familias según las casas de sus padres. Desde la edad de 30 años hasta arriba, hasta la edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión. ¿Correcto? Los contados de ellos por su familia fueron 3200, etcétera, etcétera, etcétera. Dice,
49. Como lo mandó José por medio de Moisés, fueron contados cada uno su oficio, cada uno según su oficio y según su cargo, los cuales con él, como le fue mandado, para su servicio y para perdón, su cargo. vuelve a leerlo. Tú, sí. En el 49, Sí, en la Masúa. Por mandato de Adonai los había censado, sí. por mano de Moshe, cada hombre para su servicio y para su carga, y sus censados como había prescrito Adonai a Moshe. Cada uno para, Su servicio y para su carga. Para su carga. para su cargo. Su carga. Entonces, queda algo que me queda aquí llamando la atención. La palabra jefes, ¿sí? Que en la palabra en el 34. Moisés, pues, y Aarón y los jefes de creación. Y vamos a buscarlo. Es una Torah de Rachi. Vamos a buscarlo aquí en la Torah más suave, una Torah que usted tenga en su casa. Vamos a buscar esa palabra jefe. ¿Qué incidencia tiene? ¿Y cómo así que los jefes? 34. ¿Cómo dice la Torah? Dice, Moshe, Aarón y los líderes de la asamblea contaron a los hijos de Kehatí, según sus familias, según sus casas paternas. Los líderes. Los líderes. Vale. Se llaman los notables. Los notables. Líderes, ¿no? Otra traducción dice los príncipes. Sí, de hecho creo que esa es la traducción correcta porque veo que en la aplicación dice nací, príncipe. El príncipe. ¿Sí? Pero hay que lo van a buscar aquí. Espero que usted lo esté buscando ese en la Torah. Estamos en el Pasuk 34, ¿correcto? En la BIN dice, y los capitanes. Vale. Y en la pechita dice, Habla de los jefes. De los jefes. ¿Sí? De los jefes de los que ellos tuvieron unos jefes. ¿Sí está así o no es así? Moisés, pues, y Aarón y los jefes de la congregación contaron a los hijos de Coat por sus familias y según las casas de sus padres. ¿Por qué hasta este punto aparece el término jefe? Pues que obviamente no en todo lado se hace el término, y creo que el principal término debería ser príncipe. El otro dice, Príncipe. es príncipe, Nací, gobernador. gobernador. Y contar a los príncipes, repito, Moisés, pues, y Aarón y los príncipes de la congregación contaron a los hijos de Coat por sus familias, según las casas de sus padres. A los hijos de Coat por sus familias y los hijos de sus pero padres. esos jefes o príncipes ya se habían designado en la paracha anterior, que son todos menos de la casa de Leví, de ¿Qué? la tribu de Leví. Que son, ¿todos los jefes son de dónde? Ya se han designado en la paracha anterior y básicamente son acá están. En la paracha anterior estuvo. Dice, esos son los nombres de los varones que estarán con vosotros. De la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedur. De la tribu de Simeón, o sea, de cada tribu se nombró uno, menos de la Correcto. tribu de Leví. El tribu de Leví. ¿Por qué no se nombró la tribu de Leví? Porque Aarón era el líder. El líder, ¿cierto? ¿Y cuál era el líder de todos los líderes? Moshe. Moshe. Moshe, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que de todas maneras, dentro de las congregaciones, pues, y dentro de lo que nos vemos aquí, pues existe un cierto nivel jerárquico. Lo que ocurre con los niveles jerárquicos en Israel es que no ocurren los mismos jerárquicos que, por ejemplo, en una democracia. Al contrario, para que un jerárquico en Israel sea jerárquico, tenga algún nivel, ¿qué tiene que ser el hombre? ¿Cuáles son? Que sean, ¿se acuerda que dice, nombra jueces que sean qué? Justos. Que sean sadics, ¿qué más? Búsquenlo. Estamos, Yitro, Vamos a leer, Así. vamos a leer Shemot, Shemot 18:25. Shemot 18:25. Léelo, Juan P. Dice, escogió Moshe varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moshe, y ellos juzgaban todo asunto pequeño.
Y despidió Moshe a su suegro, y este se fue a su tierra. Bueno, entonces, dice así, dice, este será el deber de su cargo, 31, para todo su servicio en el tabernáculo de reunión, las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas y sus bases. Este será el servicio de las familias de los hijos de Merari, ¿sí o no? El 33. 28, este es el servicio de la familia de los hijos de Gerson, ¿correcto? Este 34, este será el servicio de las familias de Gerson, ¿correcto? Tal cual como nosotros vemos, a cada familia se le da específicamente pues una orden, se le da un trabajo, se le da un oficio. Pero me causa curiosidad que en el 34 dice, Moisés pues y Aarón y los jefes de las congregaciones contaron a los hijos de Coat. O sea que sí se podían contar. Entonces sí se podían contar. Pues dice que los contaron, ¿no? Los contaron. Es que se podía contar, pero debe haber unas normas para contar, ¿no? Es que creo que dice no contarás al pueblo. Ah, bueno, ahí hay una excepción. Ujú. O sea, yo puedo contar no a todo el censo de Israel, pero sí puedo contar Mayores de una, 30. una parte y eso tiene una connotación, que son para un servicio específico y con una edad específica, mayores de 30 y menores de 50. O sea que sí puedo contar. Pero solamente haciendo la excepción y la alusión en este caso. Mayores de 20. De 20. No, lo que pasa es que los que están contando acá sí son mayores de 30. Sí, mayores de 30. No, sino que no, decimos que mayores de 20 porque el censo se Ah, dice- ya, listo. Aquí son mayores de 30. Ujú. Ya No, que aquí sí. sí es mayores de 30. Mayores de 30 y menores de 50 porque estos así... son para un lado, Y, ¿no? y los de 50, cuando usted cumple los 50 años, también tiene su servicio pensional. Ya, es pasado a otra obra del MISCAN, generalmente son asesorías. Eso fue lo que yo leí por ahí, ¿cierto? O sea, no se quedaban quietos tampoco. Pues digo yo porque la edad de pensión sería 50, no sería de 62 años. Entonces dice, estas fueron los contados de la familia de Coat, todos los que ministran en el tabernáculo de reunión, los cuales contaron Moisés a Aarón, cómo lo mandó Hashem por medio de Moshe y los contados de los hijos de Gerson por sus familias según las casas de sus padres. Entonces, ¿qué es lo que exigía? Que realmente el porte de los líderes que deberían de gobernar sobre nuestras tribus. ¿Cuáles eran su hoja de vida? ¿Qué deberían tener ellos como perfil? Experiencia, ¿ser qué? Pues lo que dice en Shemot 18:25. ¿Qué dice? Escogió Moshe a varones de virtud de entre todo Israel y los puso sobre jefes, ¿Escogió quién? varones de virtud. No, no, Moshe, no, no. Moshe. Escogió Moshe. No lo escogió Dios. ¿Sí me entiendes? Vuelve y repite. Todos quiero que estén, por favor, en Shemot, en Éxodo 18, 18, 25. 18, 25. Entonces, La paracha, quito. dice, escogió Moshe varones de virtud entre todo Israel. ¿Cierto? No los escogió Dios. Dice que los escogió Moshe. Pues, porque pues, no está haciendo alargue a un don divino o a una promulgación en una noche donde acá Baruj Hu le muestra en una visión la cara del príncipe de alguna de las tribus. ¿Sí? No, es que anoche me mostró Dios, Dios me habló anoche. No, Moshe ve que Yitro le enseña ciertas, ¿cómo se llama eso? Virtudes. Virtudes, pero le enseña como el manual de cómo escoger a alguien, de cómo, cuáles son las capacidades que debe tener una persona, como el perfil que debe tener la persona. En 24 dice, y oyó Moshe la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo, escogió Moshe varones de virtud entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1100 y juzgaba el pueblo. Pero dice, varones de virtud entre todo el pueblo. Dime. Es mejor que leamos el 18. 18. Leámoslo desde, es que en el 21 sí especifica uno por uno de los Correcto. perfiles que debe tener. Porque ya en lo que estamos leyendo ya se está enfatizando. Leamos De- el 17. Dice, vale, vamos a hacerle caso. Así como hizo Moshe con Jetro. Dice, entonces el suegro Moshe dijo, no está bien
lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos qué es lo que hay que hacer, qué hay que hacer, Las ordenanzas. qué es lo que hay que Enseña. hacer. Enseña y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. Esto no se trata por ungidos, ni por ayunos, ¿sí? Ni por cuántos folletos usted reparte debajo de una puerta. No. ¿Y cómo formamos nosotros a nuestros líderes? ¿Cómo formamos nosotros a las personas que van a ser príncipes o principales? Solo hay un método. Un método. No hay que enseñarles la visión de la iglesia. ¿Cuál es la visión de la iglesia? Los grupos, el alma, anfitrión, líder, maestro, asistente. ¿Sí o no? Y ahí cuando eso fue 3 meses se multiplican y luego de ahí sacamos otros 4, tararín, taratín, y tal. La expansión de la iglesia, tenemos 600, multiplique el 10% por 600, le da un billete más o menos, en fin. Aquí dice que la esencia para formar líderes, la esencia para formar líderes es una. Y enseña a ellos, ¿qué cosa? Las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. 4 cosas. Enseña las ordenanzas, las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan sobre todo qué cosa. ¿Qué cosa deben aborrecer? ¿Cuál es la esencia del líder israelí? ¿Qué debe aborrecer? La avaricia. La avaricia. Eso es algo esencial. Definamos el término avaricia. Es decir, es que me causa curiosidad que la Reina Valera utilice el término jefe, que suena como muy de hoy, como muy yo trabajo en el éxito alzando bolsas, ese es mi jefe. Yo trabajo en el taller y ese es mi jefe. Muy empresarial. Muy empresarial, exacto. Y nosotros sabemos que esto no es una empresa, que esto es una nación. Entonces, la palabra adecuada son príncipes. ¿No? Entendiendo la definición de príncipe, ¿no? ¿Qué sería un príncipe? Una persona que está para hacer cargos específicos, para hacer labores específicas, que no son ni más ni menos que el resto del pueblo. Simplemente son personas que hacen labores específicas. Y tienen que tener esta formación, ¿cierto? Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios. Aparte de que son personas, óigame bien, que fueron enseñadas en estatutos y en leyes y en normas, ¿cierto? Y por el camino que deben andar. O sea, yo no les enseñó la visión de la iglesia, sino que les enseñaron leyes y normas y estatutos. O sea, se les enseñó la Torah. La interpretación de la Torah. Eso es lo que tiene que aprender un líder. Y luego tiene que ser a la parte ejecutiva. ¿Cuál? Ser virtuosos. ¿Sí o no? Dice ahí, en el La 21. palabra avaricia ¿Sí? es betzar, el hebreo 12:14, y es pillar, por extensión ganar, usualmente de manera injusta. Aprovechar, avaricia, codicia, ganancias injustas, provecho. Que sean aprovechados de qué cosa? De las ganancias. Acá dice la RAE, lo define como afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Esa es una primera. Eso no quiere decir que uno ande sucio, arrancado, pelado, llevado. No, porque arriba hay personas que, de entre las cosas que son virtuosas, es que sea una persona trabajadora. Aquí lo que abajo es que muestra que hay un grupo de personas que están, como dice jefes, que uno es el príncipe de un grupo, el principal de un grupo, y que las primeras cosas que Akadosh Baruj Hu hace a través de otros, enseñarme leyes y estatutos, y el paso a seguir es que sea una persona con virtudes, que sea temeroso, que seamos varones de verdad y que aborrezcan la avaricia. O sea, que nuestra avaricia esté prácticamente en ceros. Eso no quiere decir que uno diga, pues vamos a recoger la ofrenda, ¿cierto? Se necesita la ofrenda para la rienda, se necesita la ofrenda para X o para Y, sin ponerles pistola en cabeza. Soy enemigo de esas cosas. El que quiere dar, da. Y el que no quiere dar, no da. Cada uno que dé conforme propuso en dónde, en su corazón. ¿Sí? Si no propuso nada, pues no hizo nada.
Y si propuso, él se entenderá con el Creador. Él verá cómo hace con él. ¿Sí? Pues si usted es generoso, amén. Y si usted necesita trabajar para ser generoso, pues hágalo, hermano, porque ¿qué más podemos hacer? Entonces, enseñar leyes y mandamientos. Pero también nos manda que nosotros siempre tenemos que formar a otra persona, tenemos que formar líderes. ¿Por qué? Porque si uno no lo hace, si uno no forma líderes o no delega funciones a otras personas, nos vamos a ver digámoslo así, necesidad que el día que no esté ese principal, las cosas como que no funcionan. Y no es así, porque entonces ya dejaría de ser algo lineal para volverse algo piramidal. Entonces el día que el de arriba no esté, los demás no andan. Y no, todos tenemos que llevar absolutamente la función que Akadosh Baruj Hu nos ha dado. Siempre les digo, entonces, desde ese entonces, Akadosh Baruj Hu, el hecho, ya Moshe dijo, escogió hombres de virtud, temerosos, que eran entendidos en la Torah y que eran sobre todo no amadores, no llenos de avaricia. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, vamos a pasar a otro pedazo de la paracha. Sigamos. Quería que viéramos otra cosa. El Nazir. Nazir es una vaina muy debatible. Yo quería traer para el grupo porque me parece un punto debatible. Esta semana lo vi desde otro punto de vista y me pareció, pues lo he leído en anteriores años, pero dije este año le encontré otra cosita, le encontré otra cosa por ahí, dije, está interesante para debatir porque en el Nazareno, el voto, me parece muy, muy, muy interesante y le busqué el trasfondo a ver dónde podríamos encontrar algo interesante. Entonces, el voto de los nazareos, vamos al 6, vamos a leer número 6. ¿Listo? Número 6, todos. Vale, gracias. Habló Hashem a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Hashem. Miren que hay algo porque en Sansón, él no hizo el voto. Es más, ni la mamá hizo el voto. A Kadosh Baruj Hu le dijo, él va a ser nazareo. Y eso tiene una preeminencia altísima. Que a Kadosh Baruj Hu le diga desde antes de nacer, usted va a ser nazareo. Yo no sé, es Sansón. Lo primero que hizo. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Hashem, miren para qué se hace el voto. El voto se hace para exclusivamente dedicarse a Hashem. Pero se me hace a mí, y vuelvo y digo, esto es un tema debatible, dice, para dedicarse a Hashem, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Hashem, será Kadosh, será santo. Yo no sé, yo me puse a mirar, dije, ¿cómo así será santo? Y pues uno de mis anhelos es llegar a ser muy santo, o sea, a alcanzar altos grados de santidad. Esa es la verdad, por eso cumplimos ley, porque la ley es la que nos santifica. Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces hay niveles de santidad que es lo que llamaría Yeshua más adelante, grande es tu fe. Bueno, eso lo hablaremos después. Pero la santidad, ¿sí? Niveles de santidad. ¿Qué sería un nivel de santidad? Es la madurez, lo que dice Job, por ejemplo, y Job era perfecto en todos sus caminos. ¿Sí? Era un hombre santo. O sea, un hombre maduro espiritualmente. O sea, alcanzar un gran nivel de madurez. Entonces aquí dice que el voto nazareato será santo. En mi concepto será maduro espiritualmente. Maduro espiritualmente. O sea, ¿qué entiende por qué está el voto nazareato? Ya voy por qué, para qué. Todo el tiempo que se aparte para Hashem no se acercará a persona muerta. Aquí es donde yo digo, vea pues, ¿te acuerdan una vez que para mí, para Nelson Rey, mucha trascendencia de que usted unja a un leproso?
para hay muchísimas. O sea, todavía no hemos encontrado como la esencia pura de eso. ¿Por qué tú unges un leproso, por Dios? Ungir un leproso, o sea, si tú unges los sacerdotes, man. Colocar a un sacerdote, un leproso a la misma altura del sacerdote, eso son palabras mayores. O sea, hay una trascendencia altísima que la hemos tocado, pero que nos falta y nos falta escarbar más para encontrar esa esencia del leproso, cómo es que el leproso es ungido. Entonces aquí, viendo el voto nazareato, dije, ¿cómo así que dice, cumplidos los días de su apartamiento a Hashem, será santo? Y luego él no es santo, ¿qué? Y luego los de afuera, ¿qué son? Entonces yo me encuentro un man con pinta de hippie, ¿cierto? Que yo le digo, venga hermano, aquí tengo una bolsita de uvas pasas, ¿será que usted va a comer? Y él me diga, no, yo no como que estoy haciendo un voto. Y su merced como que está haciendo voto. No, es que yo quiero ser más santo. Entonces yo digo, pues aguanta, porque todos queremos ser más santos. Entonces, ¿qué hago yo? Yo me meto en el mismo rol, digo, no, pues para ser más santo, pues venga, me meto en ese cuento de no comer uvas y de no consumir vino y de no pasar navaja sobre mi cabeza para ser más santo. Y hasta ahí yo estoy viendo dos tópicos, meramente físicos y exteriores. Porque ¿qué tiene yo con que me deje crecer el pelo? O sea, yo me dejo crecer el pelo y me volví más santo. Sí, entonces digo, ¿cómo así que para que sea santo? Entonces todos los que no hacemos votos nazareatos, ¿qué somos? ¿Vos o qué? Sigue. Iba como más allá de esas normas, llamémoslas físicas. Sí, eso es lo que necesitamos encontrar. ¿Dónde estaría el voto nazareato en sí? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es lo que dice Sergio? Sí, veamos un momento Sansón. Porque si ustedes leyeron conmigo, dice al principio que el que haga el voto de nazareato. Pero miren lo que ocurre con Sansón. Miren lo que ocurre con Sansón. Todos hemos leído la ley de la vida de Sansón, pero mira. Jueces 13. Jueces 13, listo, léelo duro. Dice, no, no escuchan el Sí. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Eterno, y el Eterno los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. Bueno, no entiendo si era estéril, obviamente nunca había tenido hijos. Bueno, después arreglamos eso. Dele. Versículo 3. Jueces 13:3. A esta mujer apareció el ángel del Eterno y le dijo, he aquí que tú eres estéril ¿Sí? y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora, pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Oigan, ¿no sería más bien que esa señora quedaba embarazada y perdía los hijos? Podría ser, ¿sí o no? Sigue, tranquilo. 5. Vale. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, Sí. y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Oiga, gracias, muy amable. Ese voto de nazareato el tipo no lo hizo. Acabó de Barujú, le dijo, él va a ser nazareo desde el vientre. Sí, que yo haya leído el resto, pues hay muchos de destino para el ser humano, y puede haber sido que a alguien, por ejemplo, usted, sí, o a uno de padre también, el que le ha dado una visión, un sueño, una revelación, no sé, una escritura en el ligamento, su hijo va a servir al Creador, me parece perfecto. Pero que le diga que va a ser nazareo desde el vientre, pues, me parece delicado el tema, porque además el chino no fue el que escogió eso. ¿Sí o no? El chino, él no escogió eso, a él el Creador lo escogió para eso. Es decir, hace que él tenga esa necesidad de vincularse hacia el nazareato. Como él va a ser matemático, pues me imagino que en primaria va a ser un monstruo 5 más 2 igual 7, genial. ¿Sí? Y en álgebra va a ser otro. Sí, pero que le digan que se hace monstruos con matemáticas y como los de hoy, ¿no? Que se hacen monstruos en ortografía y usted lea el perfil del Face. Entonces, a este hombre lo inclinaron hacia eso desde pequeño. Pero en esta vuelta, está diciendo, miren esto, no me pierdan el hilo porque yo sé que vamos a aprender cosas lindas esta tarde. El voto nazareato, algo que no veo mucho en Google que enseña, ¿vale? Ni aún todo el tiempo que se aparte para Hashem, no se acercará a persona muerta. Eso también pertenece a los sacerdotes.
Eso de no acercarse, contaminarse con muertos. Dije, este voto está acercando lentamente a una persona a muchas maniobras del sumo sacerdote. Recordemos que el sumo sacerdote para nosotros es, o sea, arriba, ¿sí? Es el máximo. máximo. Nosotros somos sacerdotes, pero no somos sumos sacerdotes. Somos sacerdotes Yeshua HaMashiach, ¿sí? Pero dice que hasta que haga un hombre a la altura de Yeshua. O sea, hay unos topes, ¿no? Unos puntos también de toques de nosotros a nivel del Mashiach. Dice, todo el tiempo que se aparte para Hashem no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Hashem. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. O sea, estamos hablando niveles casi un escaloncito en la línea. Yo no sé si al sacerdote, el sumo sacerdote, no lo recuerdo en este momento, si al sumo sacerdote le ocurre eso. O sea que uno está pues por ahí diciendo la bendición arónica y el sacerdote que está aquí al lado, ¿sí o no? De la familia tal, pues le dio un infarto y tan se murió. Entonces yo quedé contaminado. Pues yo en este momento no sé por qué él no se está contaminando como tal con muerte, más se murió. Sí, simplemente eso, pues no es tan simple, pero se murió. Entonces, aquí en el voto de Nazareato dice que si súbitamente alguien se muere al lado mío, yo quedo contaminado. O sea, se imagina el nivel de apartamiento que se está generando a través del no consumo de vino y el no cortarme el cabello. Pero yo digo, pero chévere porque, pues bacano porque yo me gustaría dejarme crecer el pelo. Y no tomar vino para mí no sería difícil. Las uvas pasas sí me complica más, pero yo lo haría, con tal de que alcance esos topes, me parece fuerte. No sé si me están entendiendo, me estoy haciendo entender. Que a través de acciones físicas exteriores, porque yo lo veo exteriores, yo alcance niveles altos de santidad. No se contaminará con muerte, imagínense, eso es ya alcurnia mayor. Busquemos el otro. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza al séptimo día. ¿Qué cosa? La raerá. Y el día octavo traerá 2 tórtolas o 2 palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto, y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto y santificará su cabeza en aquel día. Y a mí eso me dijo el enredo del siglo. Y espere tantico. ¿Cómo así que yo estoy aquí? Soy un voto de nacional, tengo la tremenda melena como la de John Lennon, ¿sí? No como uvas, ni vino, ni nada de esa vaina. Y alguien se murió al lado y dijo, mire, el día que ocurre esa vaina, miren lo que toca hacer. Vuelvo y repito, si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza, al séptimo día la raerá. Y el día octavo traerá 2 tórtolas. Y yo quiero que pedir a Sergio un favor. Quiero que me averigüe ahí en el holocausto la palabra que vamos a encontrar tan hermosa de el tipo de holocausto que ofrecía un nazareo. Versículo. 10 y 11. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza, al séptimo día la raerá. Y el día octavo traerá 2 tórtolas o 2 palominos al sacerdote, a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto. ¿Qué palabra necesita ahí? ¿Cómo dijo? ¿Qué palabra necesita ahí? En el 11 los 2. Expiación. Sí. Téngamelo ahí. ¿No se echan ahí? Téngamelo ahí. Hatat. Bueno, ¿y cuál es el otro? Espere. Y el otro es holocausto, sí, debe ser hola. Hola. Hatat y hola. Bueno, ¿qué es el holocausto Hatat? ¿Por qué se hace un holocausto Hatat? Por pecados. Por error, ¿no? Porque uno peca por error, o porque uno pecó sin saber, o porque una persona le dijo a usted que usted había pecado, pero usted se enteró que por otra persona. Sí, no se entendió. Vale, vale, sí. O sea, Hatat es un ofrecimiento, Por un holocausto desconocimiento. de un yer, llamémoslo Sí, así, hierro, por ¿cierto? Por un yer. Y, ¿y el otro por quién? Hola, todo quemado. Sí, ese es por... Dice, bueno, ese sí nunca se ha sabido bien por qué es,
O sea, dice, el que quiera quemarlo por completo, lo quemará por completo, pero se supone que es agradecimiento, o por pecados también puede ser. Nunca se ha sabido realmente por qué, porque Porque puede ser un pecado oculto. Cuando yo digo Bueno, quiero que me hagan un favor, los que están aquí conmigo, porque voy a hacer más rápido. Otro versículo donde esté las dos cosas, el uno por expiación y el... Si continúo, muchachos, dice, y el sacerdote ofrecerá el uno por expiación y el otro por holocausto, y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto. Pero si arriba dice que fue súbitamente, ¿sí? Dice que fue súbitamente y que por la causa del pecado. no, sí, sí, yo lo leí, yo lo he visto. Y a causa del muerto, y santificará su cabeza en aquel día, y consagrará para Hashem los días de su nazareato, y traerá un cordero de un año en expiación por la culpa, y los días primeros serán anulados, por cuanto fue contaminado su nazareato. Esta es pues la ley del nazareo el día que se cumpliere el tiempo de su nazareato. Vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá su ofrenda a Hashem, un cordero de un año sin tacha en holocausto. Esa palabra holocausto en el 14. Y una cordera de un año sin defecto en expiación. Otra vez aparecen los dos, holocausto y expiación. Y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Además un canastillo de tortas sin levadura de flor de harina. Vuelvo y reitero. Entonces, hay una parte donde el nazareo se contamina con una muerte súbita. Sin embargo, se le cuenta eso como pecado. ¿Sí? Ya comencé en el 14. Sí. Ofrecerá su sacrificio ante Onai, un cordero primal sin defecto como holocausto, y una cordera primal sin defecto como sacrificio hatá, y un cordero sin defecto como sacrificio chelamín. O sea, ¿y el chelamín qué es? Es Por por las, paz, agradecimiento y por voto nazaret. Bueno, ¿en cuál de los votos, y les pregunto a todos, yo pequé? O sea, yo ofrecí cualquiera, en este 3 arriba hay 2, ¿en cuál de los 3 y los 2? Yo pequé. O sea, un mismo pecado para que lo llevaran a hacer un hatat. Sí. ¿Sí? O sea, ¿dónde está la palabra hatat? Para que los que nos escuchan aquí. En el 11. En el 11, muchachos, los que nos escuchan, y el sacerdote ofrecerá una expiación y el otro ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto y santificará su cabeza en aquel día. dice Camilo. Hola, también es interpretado como un corbanot de paz de Shalom. Pero esa es una interpretación, porque es que la palabra paz es chelamín. Shelamim, sí. Sí, listo. Yo te entiendo. Eh, entonces, yo quiero que me ayuden a contestar, por favor, ese sacrificio Hatat, ¿en qué momento ocurrió? ¿Cuál fue la causa de ese sacrificio? Si es, vuelvo y digo, la palabra y murió súbitamente. Vamos a verlo entonces en las Torah. Espero que estén conmigo, por favor, porque estamos viendo varias cositas rápido. Busquen ustedes en la Torah, no sé cuál Torah tengan ustedes en la mano. Como sea Rachi, colóquenlo ahí. Súbitamente, y si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza. Al séptimo día la raerá, y el octavo día traerá 2 tórtolas, 2 palominos al sacerdote de la puerta del tabernáculo de reunión, y el sacerdote ofrecerá una en expiación, y el otro en holocausto, y en expiación de lo que pecó a causa del muerto, pues si ese murió súbitamente. ¿Qué dices? 6:9, ¿sí? ¿Cómo? 6:9. Sí. Y si un muerto muere cerca de él, ¿Y un muerto, accidental. si un muerto muere? Y, Dale. y si un muerto muere cerca de él, accidental o súbitamente, Sí. y él contamina su cabeza de abstinencia, en el día de su purificación deberá rasurar su cabeza. En el séptimo día la rasurará. Bueno, Y en el octavo día traerá 2 tórtolas o 2 palominos al Cohen, a la entrada de la tienda de la cita,
El Cohen hará uno en ofrenda de pecado y uno en ofrenda de ascensión. Y hará expiación por él porque pecó con respecto al alma. ¿Cuál es ese, perdón? Está el número 6, 9 y 10, 11. Y él consagrará su cabeza en ese día, dedicará al Eterno los días de su abstinencia y traerá un cordero de un año en ofrenda de pecado. Listo. Centrémonos en el man que se murió súbitamente. Dice El Rachi, 9. el muerto que murió. Dice ahí, ¿sí o no? Sí. Bueno, el muerto que murió. Vale. 6-9. ¿Qué explicación nos da él? Vale, sí. Es decir, bajo el mismo techo, la palabra aquí, bueno, ahí le pone el hebreo, generalmente significa sobre o encima de, aunque en ciertos casos también significa cerca de. En este caso, no tendría sentido decir que el muerto murió encima de la persona, por lo que hay que entender la frase en el sentido de que el muerto se halla en proximidad con el nacir. Por otra parte, a menos que se entienda la frase en el sentido de que el muerto se halla bajo el mismo techo que el nacir, no tendría sentido que la Torah dijese que a consecuencia de su proximidad, el nacir contamina su cabeza. Bueno, palabras más, Yo palabras creo menos que del si hombre muere en el Rachi. mismo techo, en el mismo Sí, el lugar, hombre está Rachi contaminado. dice, ese murió. Y la discusión de Rachi, digamos así, es como una cuestión de distancia, ¿cierto? Si es sobre mí o cerca de mí. Ahora en el 196, esa explicación. Sí, Si un nacir se contamina mediante el contacto físico con el cadáver, o sea, si lo toca, sí, debe esperar 7 días. En el séptimo día debe rasurarse y rociar sobre su cuerpo agua mezclada con cenizas de la vaca bermeja. sí. Único medio de quitarse la impureza causada por un cadáver, como la Torah lo estipula en los versículos 19 del 14 al 20. Pero esto no es todo. Para completar su proceso de purificación, en el versículo siguiente la Torah estipula que el nazir debe traer una ofrenda. Esta ofrenda solo la puede traer al octavo día, después de anochecer del séptimo día, que es cuando el nazir ha sido rociado con el agua y las cenizas de la vaca bermeja se vuelve lo suficientemente puro para poder ingerir alimentos consagrados. Aquí Rashi explica que cuando la Torah habla de su día de purificación, no se está refiriendo al octavo día, sino al séptimo, que es cuando se rocía al nacir para quitarle la impureza, incluso si todavía no ha traído su ofrenda, cuya obligación es para el octavo día. Bueno, O sea, básicamente, si lo toca, sí, pues hace procedimiento, bueno, mejor. pero en uno de estos vimos que el sacrificio es por la culpa, como por una Es un especie de culpa. hatar en el 14. En el Exacto, pero 14 ¿qué es culpa tuvo el man que se ha muerto? O sea, esa es una pregunta para todos, ¿sí? Hay uno de los sacrificios dice hatat, y es por culpa, o sea, por intencionalidad. por él o por desconocimiento. O sea, yo opino que él lo toca sin saber que está muerto. Eso es parte de darse un grado más. O sea, si usted hace un voto, si usted hace un voto, es porque usted va a enterar completamente de todo lo que puede hacer y de todo lo que no puede hacer. No, aquí hace un voto, está haciendo una, un separamiento. Y es lo siguiente. Me causa curiosidad varios aspectos. Uno del punto curioso es, un voto nazareo es para apartarme. O sea, al parecer para ser más santo que los otros. Y, y yo no lo veo así, porque yo nunca he visto las cosas así de la supremacía en nosotros. Entonces, algo que sea público, tengo que extraerle realmente algo que sea público, tengo que extraerle su reconocimiento público. A ver si me hago entender. ¿Y eso a cómo le saca a los que ayunan 4, 5, 15 o 20 días? Con el texto que ustedes están buscando, que aquí Sergio va a buscar, que dice eso. Dice, cuando ayunéis, ¿cierto? Dice, sí, no sabéis cómo. Como los Sino, hipócritas. sí, correcto. Entonces él le saca a ese acto público, le saca todo el merecimiento público y nos enseña que prácticamente el ayuno debe ser en secreto. Mateo 6:16.
léelo. Mateo 6:16. Y la oración, lo mismo. Cuando oréis, ¿qué cosa? Entra en secreto. Dice, cuando ayunéis, Sí, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunéis, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Eso fue Mateo 6 del 16 al 18. Mateo 6, 16, 18 dice de dos actos religiosos públicos, pero que hay que sacarle ese sentimiento público. O sea, que yo no lo hago para que otro me mire. Yo no lo hago para alcanzar mis méritos a través de la observancia externa. Que en Israel no se hace absolutamente nada externo para que ese que hizo grandes cosas en externo tenga cierta preeminencia o tenga cierto destacamiento. Digamos, usted llevó una vaca en sacrificio así de grande, hemos dicho, pues, y el de la pobre harina llevó la harina a duras penas, entonces el de la vaca tiene tremendo reconocimiento. No, nosotros no funciona eso. Nosotros funcionan otros sentidos, otras capacidades, ¿sí? De otros convicciones, llamémoslo así. Y el nazareato no es la excepción. El nazareato me dice eso precisamente, que me muestra a mí, del solo hecho de yo tener un pelo diferente de largo a la comunidad, hace que exteriormente yo sea, dirán, uy, ahí viene el santo. El man que está prácticamente a la altura del sacerdote. ¿Podría ocurrir o no podría ocurrir? Yo conociendo a la idiosincrasia a la cual pertenezco colombiana, que somos lambones a morir, pues obvio, ¿cierto? Eso funcionaría a las mil maravillas en esta sociedad. Sí, entonces imagino este tipo, ojalá que sea más alto que el sumo sacerdote, físicamente, ¿no? Que sea un poco más longevo y de estatura y que tenga pelo largo, no, eso se nos vuelve una novela. Y pelo largo y el tipo no consume, dice, mira, ahí va el nacir, no consume, ese es más santo que todos. Entonces, ¿qué creen que sea el impacto sobre la comunidad? ¿Cuál sería el impacto? O sea, de desear eso, de anhelar eso, pues de acuerdo a lo que nosotros hemos estudiado por años, no. No, no. Al contrario, una persona que se mete en eso puede estar teniendo mucho más problemas que nosotros. Porque el Eterno siempre va a equilibrar. Por eso habla una cosa rarísima, ¿cierto? Que es que un muerto es súbitamente muerto. ¿Y por qué habla de ese súbitamente? Como algo como si fuera, pues, de lo que yo he hablado, de lo que yo conozco, tengo un poco de años y conozco un poco de gente, nadie me ha dicho, el que estaba al lado mío se murió. O sea, eso estadísticamente es casi en 1.000.000 una. Y justo que esté al lado uno, y justo que uno esté haciendo un voto. O sea, eso no es tan del frecuente. Y si la Torah lo coloca como algo puntual y lo coloca como algo cervical, lo coloca como algo de sostén, prácticamente como si eso fuera el diario. Eso, pues le repito, eso no va a ocurrir muy normal. O sea, ¿cuántos han subido o cuando ustedes ven Trapilino, cuántos han muerto al lado? O en su casa, en su colegio, en su universidad, en su trabajo. No, eso es casi cero, man. Pero una pregunta, ese tipo de leyes para los que hacen el voto nazareno. Por ejemplo, yo pongo esta situación. Si yo estoy haciendo un voto, ¿sí? Mm, Y ya llevo cierto tiempo con el voto y todo va bien. Y yo veo que de un momento a otro mi hermano el que está al lado empieza a convulsionar. sí. ¿Sí? Entonces, yo tengo dos opciones. O lo dejo y se digamos, bueno, no porque una convulsión cada vez que llega a la muerte. Un paro cardíaco. Le dé algo, un paro cardíaco, un ataque, y yo tenga dos líneas. Uno es auxiliarlo, pero si lo auxilio, él puede morir en mis brazos. Por ejemplo, si yo, no sé,
lo subo a un carro, mientras yo estoy con él puede morir en mis brazos. O la otra es dejarlo quieto, porque digo, no, se va a morir. Yo no lo, y si yo lo ayudo, puede que en el trayecto en el que yo estoy ayudando, él muera y yo quede contaminado. Y hay que, porque también siento que se, se cruza con otro mismo, ¿no? Porque si yo veo que un hermano se está muriendo, pues mi deber es ayudarlo, ¿no? Sí, puede estar muy cerca de lo que estamos aludiendo hoy. Y por eso sigo reiterando y no han dicho la famosa ofrenda Hatat. Todo el tiempo es un nazareato, Para el nazareato, ¿sí? sí, será santo. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Hashem. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza, al séptimo día la traerá. Y el día octavo traerá 2 tórtolas o 2 palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión, y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto. Y hará expiación de lo que pecó. Dice, el sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto, y hará expiación de lo que pecó, de lo que pecó, de lo que pecó a causa del muerto, de lo que pecó a causa del muerto. Y Ahora sí como una pregunta. santificará su cabeza en aquel día. La palabra, en el Pasuk 11, expiación y el otro holocausto. Expiación, Hatat, Bueno, ¿por qué se hace un sacrificio hatat? Bueno, entonces el Hatat, hola, Para todos los que nos están viendo por primera vez o no sabemos, bueno, ¿qué es un sacrificio hatat? La palabra hatat en hebreo, ¿sí? Para la palabra expiación en este pasuk. número 611. Exacto. bueno, Hatat significa errar o pecar, o cometer un error o un pecado, o ser un descarriado. Eso significa Hatat. Dice, era un sacrificio para limpiar o cubrir la culpabilidad debido al hecho de cometer un pecado determinado. Dicho pecado cometido era un pecado a nivel general contra cualquier mandamiento de la Torá, y podían ser incluso pecados por hierro. Ah, podrían ser, no todas las veces son por hierro. El hatat, una de las posibilidades que habla es que una posibilidad puede ser por hierro, ¿cierto? Pero acabamos de hablar con el señor Juan Pablo que cuando usted hace un voto en nuestra nación, no en la iglesia cristiana, usted sabe por qué lo hace. Es decir, usted va enterado de lo que puede y lo que no puede hacer. Por eso es una persona que se aparta, porque leyeron su manual de instrucciones, le dijeron, miren, Sosito, usted va a hacer esto, usted puede hacer esto, usted puede hacer esto, eso. O sea, el voto nazareato no fue que el man se amaneció con ganas de, vio a alguien le gustó la melena y otro dijo, acá no tener esa melena, voy a hacer lo mismo. No, a él le informan. Dice, es esto, es esto, es esto, es esto, es esto. Es decir, que él pecó voluntaria, ciertamente, y deliberadamente. Lean el pasaje en la Torá, lean el pasaje en la Torá de 6:11, por favor, en la Torá Emet. Número 6:11, por favor. Número 6:11. Dice, número 611. Dice, Duro para que escuchen, por favor. una de ellas el sacerdote la ofrecerá como ofrenda Hatat y la otra como ofrenda Olá. De esta forma le proveerá expiación por su falta con el cadáver. Por esta le ofrecerá. Dice así, dice. De esa forma le proveerá expiación por su falta con el cadáver. ¿Y qué falta cometió él con el cadáver? Acá dice la de no haber evitado impurificarse. No, o sea que la ley está diciendo es mejor que salga a correr. Dice Oh, no, yo digo, no, no, eso está claro, no, tú estás diciendo lo que dice ahí. Lo cual yo difiero. Sí, obvio, si el tipo si están durmiendo y se murió, ¿y yo cómo hago para saber si va a morir? Eso quiere decir que el que cometió el comentario, ¿de dónde es? De alguna orden halágica, donde le han dicho, ¿sí o no? ¿Se acuerdan lo de Yeshua? ¿De dónde traes tu lecho? No le importó, sí, no le importó si el tipo fue levantado después de tantos años, ni le importó dónde, por qué carga su lecho. Lo mismo pasa en este momento. Dice, no, la culpa fue porque el man se contaminó. Primero que todo, no hay una culpa directa porque él no está acudiendo a un sepelio directamente, ni él no está teniendo un contacto voluntario para que sea acusado como tal.
¿Qué me estás haciendo entender? Me toca que cuando todos los días no hablan nada. No, es que Claudia me escribió que una persona me había escrito una pregunta, dos preguntas, pero no salió, entonces lo estoy buscando. Dice John Terra, de acuerdo a la traducción que leyó Juan Pablo, donde decía, si un muerto muriere, es correcto ya que en el hebreo aparece dos veces la palabra muerte, mut, met. Sebastián Maecha, creo que es la persona. Ahorita hay algún problema hay, hay algún problema de carácter lingüístico si dicen las palabras que están en hebreo en español. Hay un problema de carácter lingüístico. Si dicen las palabras que están en hebreo en español. O sea, que no O diga sea, al jatada, pasar. sino que diga sacrificio por tal. Ah, Esto lo dice Sebastián Maecha. no. Pues lo vamos haciendo. ¿Quién es? ¿Cristian Maecha? Sebastián Maecha. Sebastián Maecha. No, lingüístico no. Nosotros lo que ocurre es que cuando tú lees la Torah en hebreo, que es el sentido en que se debe leer en hebreo y no como lo leemos nosotros, el día que tú aprendas hebreo y te encuentres con el hatá, pues sepas que es hatá de una vez. ¿Sí? Y además la interpretación, por ejemplo, la ofrenda por la expiación a ti no te daría mucho, porque el hebreo te da la intencionalidad. La intencionalidad del léxico te la da el hebreo. No todas, por ejemplo, lo que acabamos de leer, por ejemplo, la traducción decía, el muerto que morirá, ¿cómo es que dice? El muerto que muere. Por ejemplo, para nosotros eso es como, no sé, como algo Muy redundante. muy redundante, es algo que no tiene sentido a la hora de redacción. Para nosotros sí. Nosotros vemos esto. Mira que, por ejemplo, hoy quedamos en un pasillo de una palabra que vimos en Hebreos 4. Dice, si escuchares hoy la voz del Eterno. Entonces, si nosotros no sabemos como la vocalización, dice, si escuchares hoy la voz del Eterno. Si escuchares hoy la voz del Eterno. Si escuchares hoy la voz del Eterno. Entonces queda como en un interrogante, pero también queda como en un pasivo. Entonces no nos da la frecuencia a la hora del texto leerlo con la fuerza que lo está haciendo la Torah. Vuelvo y repito, no es lo mismo decir te amo, a decir te amo. Te amo, te amo. Todas las cuatro son diferentes. Espero que haya quedado claro. Entonces el hebreo nos da esa riqueza, man. Nos da esa riqueza tanto de la alusión como la intención, porque nosotros manejamos es más que todo intenciones. Por ejemplo, darle una moneda a alguien en un semáforo. La descripción de ese fenómeno en hebreo nos daría la intención, ¿sí? Mucho más que en español, por decirlo así. ¿Sí? Continúe entonces con el tema de hoy. La siguiente, las personas que traducen los textos de hebreo al español, ¿tienen eso en cuenta? No. A veces sí, a veces no. A Por veces lo sí, a menos veces En no. la Reina Valera he No. notado que no. No, y además porque el griego es tan poco rico que el griego toca echarle mano a lo más seco. O sea, por eso usted mira las traducciones del Brit Hadashah del Nuevo Testamento, que hay unas, por ejemplo, una que tenemos aquí que es como un poema, ¿sí? Y el man tiene una semántica y usted la lee y le da otra cosa, le da unas cosas diferentes. Usted lee una Biblia de tipo católico, ¿sí o no? De muy católico, porque todas las Biblias son católicas, pero un católico, llamémoslo así, muy del Papa, muy de ortodoxo, llamémoslo así, como la BJ2, y uno lee ese texto y uno dice, hijo, chica, suena muy como muy mariano, ¿sí? Como muy maternal. No es como, no es como el lenguaje de nosotros que nos da un sentido espiritual y no emocional. De nosotros es interpretativo, ¿cierto? Filosófico, que cosa es mística, que tiene números, que tiene mil cosas nuestro lenguaje, ¿sí? Y que es cantado, además. Entonces el griego es muy sonso a la hora de podernos permitir extraerle al texto toda su virtud, toda su cualidad. Pero vamos otra vez con lo mismo. Entonces, muchachos, vamos a redondear porque vamos a terminar. Nos quedan exactamente media hora. Nos quedan un poco más, 15 minuticos nomás, que nos vamos un poco más temprano. Y es esto, chicos. Queremos que usted encuentre que en el voto nazareo, extraerle la posición al nazareo.
¿sí? Que el nazareo se nos convierta en un supremo, se nos convierta prácticamente en un más superior al sacerdote, por los aspectos que estamos leyendo. ¿Dónde está o en qué parte podemos encontrar la extracción de eso? ¿Sí? ¿Dónde podemos encontrar la extracción de eso? De que él realmente no es tan como pareciese que su vínculo lo volviera o lo fuera a volver así casi como un sumo sacerdote. En alguna parte tendría que decir que él es pecador, ¿cierto? En alguna parte tendría que ser pecador. Y lo hace en una alusión que es casi nula que se cumpla, que es que alguien se muera al lado. Eso no es tan frecuente. Entonces, ¿cómo se nos queda convertido el tipo? Prácticamente en un sumo sacerdote. Casi un man igual de alto a él. Y eso no lo podríamos casi quedar por enterado en esa situación. Y si alguno, todo el tiempo es un nazareato, será santo para Hashem. 6:8 para todos. Número 6:8. Todo el tiempo es un nazareato, será santo para Hashem. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza, al séptimo día la raerá. Y el día octavo traerá 2 tórtolas o 2 palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación, o sea que hubo un pecado porque hay una expiación. ¿Sí o no? Ahí dice expiación. O sea, si hubo una expiación es porque hay un pecado o no. Sí. Donde yo sé, sí. Por expiación. Es decir, que ese man pecó. Se le cataloga, esa era la palabra que yo quería que ustedes vieran en hebreo. Y ofrecerá y consagrará del año un cordero de un año en expiación por la culpa. 12. Expiación por la culpa. Está en el 11, ¿sí o no? Perdón, me equivoqué. Repito el 11. Y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto. Entonces esas fueron las 2 palabras que dije, búsquelas en hebreo. Esa expiación ahí que es hatat. Y el segundo es olá. Listo. Hatat y olá. Si hay un hatat es porque hubo o hay pecado. ¿Sí? Hay pecado. O sea, hay pecado. Hay transgresión a la Torah. Hay transgresión a la ley. Y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto y santificará su cabeza en aquel día. Y consagrará para Hashem los días de su nazareato y traerá un cordero de un año en expiación por la culpa. Y los días primeros serán anulados, por cuanto fue contaminado su nazareato. ¿Cuál fue la causa de su nazareato? De su contaminación. El muerto. Bueno, el muerto fue la causa de su contaminación. Entonces, volviendo al principio, y los quiero leer a todos. ¿Por qué razón se coloca el ejemplo del muerto si eso prácticamente no va a ocurrir? Y si eso no ocurre, el man nos queda más alto que el sumo sacerdote. Entonces tiene que haber una causa en que la Torah diga que por causa de un muerto. Es decir, tiene que haber un trasfondo en ese causal. ¿Me dice entender? ¿Sí? ¿Qué me movería? ¿Qué es lo que mueve para que diga usted hay una expiación? O sea, hay un pecado por ese tipo que murió al lado, pero por Dios santísimo, eso no va a ocurrir casi nunca. Entonces, ¿qué me estaría midiendo a mí? Los leo, creo que tengo una respuesta. Lo leí de un rap de la época de 1300. Me pareció interesante, más se fue por la mitad, porque hay muchas cosas sobre esto. Y me pareció algo interesante. No comparto con el hombre, sí, muchas cosas, pero me pareció muy ágil. De todas maneras, el podernos ir por allá para encontrar la solución. No sé si me estoy haciendo entender. La intención de lo que estamos leyendo esta tarde es encontrar que en el Nazareo, si yo lo leo,
a conciencia yo voy a ver que ese man es prácticamente más grande que el sumo sacerdote, pero yo tengo que extraerle esa capacidad que él mismo se ha puesto o que el voto mismo le está induciendo a esa acción. O sea, ¿cuál sería entonces? ¿Será una de las causas de muerte? La forma por la cual murió súbitamente. Bueno, ¿No será de pronto por haberlo asesinado? no me traería ya sangre, ya no sería tan... Si O sea, hermano, o sea, lo que digo es que de pronto murió porque lo asesinó, murió súbitamente porque él lo asesinó. o sea, el man que está haciendo el bote que se Sí. sácate, lo mato. Es Aunque te ya, una ya merece, perspectiva, ¿no? ya merece, no, sí, yo, pero merecería morir entonces el man también. Escucho O sea, más. ya entraría en otro mandamiento. Sí, antes ya en otra transgresión. Y parte está en la respuesta de la Torah de Met, que da una explicación, pero ahí. Número 6:11. Una de ellas el sacerdote la ofrecerá como ofrenda a Hatat. Ah, no, ven, entró nuevamente. Ven un momentico, leo Claudia para todos. Claudia Osorio, Patricia dice, el nazareo en cuanto a la muerte súbita de alguien debe dejar quizás la curiosidad y evitar acercarse, tener presente todo el tiempo su voto. Como le pasó a Sansón. O sea que si él estuviera convulsionando, vamos a decir porque arriba dice que el voto también lo puede hacer una mujer. Si tú haces un voto y el tipo está convulsionando, tú no le ayudarías porque dice este man ya se me murió. Bueno, él dice que si fuera su esposo el que está convulsionando, entonces no sé qué haría. O tú ves que está desangrándose. Un asir es una... Espera un momentico. Dice, un Dice, asir es un apartado, por lo tanto debe cuidarse de no estar con personas muertas espiritualmente, por lo tanto debe apartarse de toda amistad que no guarde y cumpla, perdón. Nasir es un apartado. claro, y cogieron por la tal. parte interpretativa. Sí, Muerte sí. espiritualmente. Muerto espiritualmente, ¿vale? Y Claudia lo tomó por el lado de que no sea curioso, hermano. Si el man se está convulsionando y se está muriendo, sálgase del lugar que más se va a morir y baila. Mejor que se muera. Donde se muera me contamina, así que yo mejor me voy. Lo cual sería irresoluto, la vaina terrible. ¿Sí? Aunque yo creo que la clave está como en el mismo lugar. Yo quedo en el mismo lugar con una persona que se va a morir súbitamente. ¿No será más bien que el mandamiento es como no visitar a alguien que se esté muriendo? Bueno, No, entonces, porque entonces voy a darles una según lo pistica que dice a ver si Rashi, nos enteramos todo. Ya les dije que la posición del voto nazareato del hombre como que se nos convierte en un tipo demasiado alto espiritual. Y usted y yo, que hemos estudiado bastante, usted sabe que la Torah y el Eterno va a sacarle eso. Sí, el tipo dice, no, yo me lo voy a consagrar, yo tales y pascuales, me he hecho con melena, y te se cuenta, ustedes me van a ver por la calle y todos saben, ese es un monstruo en espiritualidad. Y tú sabes que la Biblia, la Torah, quiere sacarle siempre a eso el cuento del súper. ¿Sí o no? Al sacerdote lo pone descalzo, lo pone a sacar las cenizas, al sumo sacerdote, a los sacerdotes los pone de blanco. Y prácticamente afuera del contexto del tabernáculo los pone común y corriente, como personas que sirven. Y pare de contar. ¿Sí? Pero al nazareo no le podemos dar pues el que ahora se nos convirtió más grande que Aarón, sino él sí apague y vámonos. Entonces, ¿dónde estaría el sentido y en qué punto la Torah saca ese ego o saca ese, ¿cómo se llama? Supremacía del voto nazareo? Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. ¿Dónde está? Que le extraiga eso. ¿Sí? Usted puede nombrar un gerente, hermano, de su empresa. El gerente es usted. Listo, usted que pone todo, absolutamente todo. Física, su planta y todo, usted nombra un gerente. Y yo lo dudo que usted lee la oficina suya. Usted dice, no, pues por más que el tipo sepa, toca nombrarle en otra oficina, porque pues, se supone que es el dueño de los palitos, ¿no? Entonces el tipo sabe mucho, pero es una persona que está subyugada a algo y a alguien. Y ahí dice el texto. Y consagrarás para Hashem, repito, si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada, por tanto el día de su purificación raerá su cabeza, al séptimo día la raerá. ¿Qué hay intrínsecamente en eso? Claudia dijo algo que a él se lo devuelvo, mano. Claudia dice, en cuanto a la muerte súbita de alguien debe dejar quizás la curiosidad y evitar acercarse. Bueno, pero si una persona se está muriendo, bueno, vamos a empezar entonces a explicar la vaina.
¿Qué piensas? Yo opino que cuando una persona hace un voto, creo que debe tener por encima de todo como que el deber de él es con el Eterno, ¿sí? Y yo pienso que al decir que no se acercará al muerto, porque más abajito dice que ni al padre, ni a la madre, ni al hermano, lo que está tratando de hacer el Eterno es trabajarle esa área sentimental que puede llegar a tener uno. Por ¿Me ejemplo, hago esto. entender? Por ejemplo, su merced está haciendo el voto. Si yo soy, por ejemplo, el sacerdote, yo le decía, bueno, su merced quiere hacer el voto, yo sí, yo quiero hacer el voto. Dentro de unas tantas está, hermano, que si alguien se muere al pie suyo, súbitamente, ¿sí o no? Usted no puede auxiliarlo. Usted tiene que salir del lugar. ¿Usted quería? Yo creo que uno puede decir en un momento sí, pero si es la madre o el padre, la primera reacción de uno es auxiliar. Eso que ¿Me hago dice, entender? Es que como dice. digo que Instinto están natural. comentando algo. Pero ahora que me recuerdo, creo que para el sumo sacerdote también ahí está. Sí, No, Eso pero el que súbitamente no. ¿O sí? sí, no, creo que sí. súbitamente dice que no se puede hacer al entierro de su madre. Pues, lo que dice Claudia Patricia. El caso de la muerte súbita sería entonces un caso que el Eterno pone dispuesto para darle a entender al nazareo para que siempre... No, espero que estoy leyendo su forma. El caso de la muerte súbita sería entonces un caso que el Eterno pone dispuesto para darle a entender al nazareo para que siempre estará expuesto a una circunstancia en la que puede verse como pecado, en la que puede verse como pecador y por lo tanto depende de la expiación de pecados. Su voto depende del Eterno. Quedé un poquito perdido. Voy a leerlo. Sí, es que tocó. ¿Cómo Dice, está el raro? caso de la muerte súbita sería entonces un caso que el Eterno pone dispuesto para darle a entender al nazareo para que siempre estará expuesto a una circunstancia en la que pueda verse como pecador y por lo tanto depende de expiación de pecados, su voto depende del Eterno. Pues sí, Claro. en la parte baja, sí, sí encuentro algo de lo que tal vez yo también pienso, porque mira, lo que estamos hablando es una idea que ha traído, usted no me lo va a creer, pero es un debate profundo sobre manes profundos que han estudiado, que ellos han estudiado, no como nosotros, que ellos sí han estudiado duramente eso, y, y han estudiado, y han llegado a este caso de Nazareno, ¿cómo así que se nos volvió un voto superior para llegar a ser un voto igual que somos sacerdotes? ¿Sabe qué es el sacerdote? Es un sacerdote para la ortodoxia, ¿no? O sea, para nosotros es Yeshua, para ellos es, bueno, ya se me no sé, pero vuelvo al mismo punto, si yo te digo a ti, mira, alguien va a morir súbitamente al tuyo, a ti, y tú tienes que salir e irte, y usted dice, listo, yo soy capaz de hacer eso, ahí ya les di la respuesta. ¿Cómo lo repito? Yo soy un voto de Nazaret, voy a hacer un voto de Nazaret, usted es el sumo sacerdote. ¿Sí o no? Usted como sumo sacerdote, ¿qué me dice a mí? Me dice, venga, Nelson, pero el sumo sacerdote está dentro de las cosas que si alguien se va a morir al lado suyo, se va a morir, porque se muere súbitamente, o sea que él lo ve. No es que usted entre y está muerto, No, porque está ¿sí o no? Muere súbitamente, muere súbitamente. Dice, ¿dónde está lo de súbitamente? en el 9. Dice, Y si si un alguno muerto muere muere. junto a él, dice junto a él, muere Y, súbitamente o sea, junto a que él. dice accidentalmente o súbitamente. Exacto, accidentalmente, ¿cierto? Entonces usted dice, yo no me puedo contaminar, ¿sí o no? Yo no me puedo contaminar, yo salgo y me voy. ¿Es lo que dice o no dice? Sí. Eso dice para cumplir mi voto. Abajo dice, si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada, por tanto el día de su purificación raerá su cabeza, el séptimo día lo raerá. Y pero yo que tengo la culpa, yo soy el nazareo, yo que tengo la culpa si él se murió ahí. Pues lo que pasa es que él está. Ese tipo de cosas, opino yo, él las debe. Bueno, pues no como evitar, pero yo siento que lo del voto nazareo, la función es estar consagrado para el Eterno. Todos los días. Vale, sí, Por pero ende, yo quiero muchachos, esa causal perjudica con del voto nazariano, perjudica la comunión que pueda tener esa persona con el Eterno. sí, ¿Sí? listo, pero yo quiero que miren otra vez, por favor, por la mano, y termino. Mire, ¿cierto? La muerte súbita a su lado. Cuando a alguien le ocurre muerte súbita a su lado y yo quedo contaminado por algo que primero que todo no propicié.
¿Sí o no? ¿Qué me está diciendo a nivel general? A norma general, ¿qué me está diciendo? Hay una versión de la aplicación de la Torah que dice, si alguien muere junto a él y mancha así su cabellera, se rapará la cabeza. Considero en ese sentido que el Eterno permite bajar a alguien a su lado y si toca su cabellera para bajarle quizás el ego a través de raparse la cabeza y que él entienda y el pueblo entienda que no es superior al pueblo. O sea, sería algo así como que él muera, pero como que mis caballos toquen al muerto. O tenga que morir desafortunadamente desangrado por alguna acción de sangre No, externa para que pues mi pelo se unte, entonces quedo frito. Mucho más fregado. Dice, hay una versión Sí, en la aplicación de la Torah que dice, si alguien muere junto a él y mancha así su cabellera, se rapará la cabeza. Considero en este sentido que el Eterno permite la muerte de alguien a su lado y si toca su cabellera, y si toca su cabellera, y si toca su cabellera para bajarle quizá el ego a través de raparse la cabeza y que él entienda y el pueblo entienda que no es superior al pueblo. yo por eso, en ese quise, Jessica, yo ahí entiendo lo del versículo 14, que hace dos sacrificios. Uno es Hatá, que podría ser por desconocimiento, que pues yo no veo el desconocimiento ahí. Y uno Olá, que es de agradecimiento, porque de una u otra manera lo está purificando de nuevo. O estoy que... Porque no, él hace dos sacrificios, un Hatá y un Olá. Y el Olá es por agradecimiento, ¿no? O sea, el Olá yo lo hago no porque me lo pidan, lo hago porque lo quiero hacer. O estoy equivocado con el Olá. ¿qué marca, por ejemplo, Dice Jessica otra vez, perdón, le interrumpo. Dice Jessica, o sea que un acto físico como raparse la... O sea que un acto físico como raparse, o sea que un acto físico como raparse le hiciese entender que depende del Eterno y que lleva pecado en sí aunque haga el voto. no entendí lo último? Lleva pecado en sí aunque haga el voto. Sí, o sea que lo que le entendía es que al hecho que él haga el voto no lo hace que no esté sujeto al Pecado. pecado. Si se vuelve y leo. O sea que un acto físico como raparse le hiciese entender que depende del Eterno y que lleva pecado en sí aunque haga el voto. Superior al sacerdote. Claro, es mejor ahí, ¿no? Ver más. Lo mismo que yo. Busca en la aplicación la palabra súbitamente, hijo. Sí. Bueno, todos han dado O sea, esta es más hecha. una muy buena interpretación. Dice, pero el acto físico sin estar acompañado de un acto espiritual no tendría sentido, ¿o sí? El acto físico, sin estar acompañado de un acto espiritual, sí, correcto. La fe sin obras, o sea, la fe es algo espiritual, la obra es algo físico, sí. Y si yo tengo solo obras y no tengo fe, ayúdame a buscar ese texto. Si yo tengo fe y no tengo obras, y al contrario, si yo tengo obras y no tengo fe, entonces quedo ahí como que no es completa ni en nada, llamémoslo así. ¿Cierto? Yo creo en ayudar a los pobres, pero no los ayudo. Y tengo la intención, pues no lo hago. Dice instantáneamente, de Sí. repente, la palabra es pitón. ¿Es en la aplicación tuya, la de Hebreo Hebreo? Ya digo por eso. No sé si contesté. Dice Santiago 2.14. Escucha, Maito, Santiago 2.14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, y en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe sin obras está muerta. Y usted tiene obras y no fe, entonces se le cuenta como una acción muerta. Bueno, Dice Galo Bonza, o sea, Olguita. sí. Igual pienso que en estos casos, en el nacir no se contamina porque no causó la muerte. Entonces, si lo toca, se va a sentir. Entonces, si lo toca, se va a sentir vulnerable
y entenderá que no es totalmente santo por solo hacer el voto. Pero no leo. ¿Quiero O sea, mirar? no, creo que el voto se puede perder en cualquier momento, mientras que hacemos sacerdocio no. Igual pienso que en estos casos en el Nacir no se contaminaría porque no causó la muerte. Lo mismo que yo dije Sí, ahorita, sí, que no lo mató. no lo mató. O el que Sergito estaba diciendo es, pudo haber sido que lo mató. Pero entonces ya entramos a otro plano. Entonces si lo toca se va a sentir vulnerable y entenderá que no es totalmente santo por solo hacer el voto. A mí me parece muy buena la interpretación. Acaba de decir algo interesante, Sergio, y es que el voto nazareato se pierde mientras que el sacerdocio, pues no. Y que ese se puede perder en cualquier momento, porque usted no sabe cuándo se Bueno, puede llegar a morir alguien. vamos, ¿qué me mide a mí? A mí. El hecho de que alguien se murió súbitamente y yo quedé inmediatamente contaminado. Dice Nosotros sabemos que eso no va a pasar en 1.000.000 de veces. Pero entonces, ¿qué me está marcando a mí la Torá? ¿Qué me está mostrando a mí internamente la Torá? Dice Olga, o sea que siempre necesita al Mashiach. Y la señora Claudia dice, pero si el Eterno no manda a nadie a hacer voto, Ah, sí, estamos totalmente de acuerdo. es voluntario. Es voluntario. El voto nazareato, desde arriba dice, habla a los hijos de Israel, dice, Sí. el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto, no que se apartare haciendo voto, o sea, es algo voluntario. Salvo que leímos lo de Sansón, que el nazareo no se hizo porque no ha llegado ni siquiera aquí al vientre de la mamita cuando le dicen su hijo va a ser nazareo. Ese es un voto desde los cielos. Y tiene una trascendencia más alta, tiene que ver con el Mashiach, pero no vamos a hablar de eso. Pero buena también, vale. Ya. Listo. Bueno, una vez el sacerdocio se pierde, no se pierde, el voto nazareato sí. Pero, ¿por qué pone ese ejemplo? Sigo diciendo lo mismo. Yo siempre le pongo el ejemplo y dice, ¿por qué pone lo mismo el ejemplo del famoso muerto súbitamente? Hubiera podido poner otro ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, cuando vaya por el camino y se tope con un león muerto, como en el caso de Sansón. O un animal que no sea kosher. O cuando no sé, cuando ocurra otra cosa que sea súbita, pero tiene que ser cuando alguien que se muere al lado. Se muere al lado. Se muere súbitamente. Se muere de repente. ¿Qué tiene que ver todo con eso? Un voto nazareato. Cuando se muere súbitamente. Hay alguien que dijo algo interesante, por aquí, no sé quién fue. Dijo, es para mostrarle que él está expuesto de continuo, ¿qué cosa? A cualquier pecado. Pero el sacerdote también, ¿no? Sí, pero es que el sacerdote también, obviamente, si se contamina, pues tiene lo mismo, una salida, tiene una expiación, tiene un sacrificio. Pero yo creo que la salida de No los se dos contaminará, es siempre una es orden, el por decirlo. sacrificio. ¿Cómo? Tanto el sacerdote como sumo sacerdote y el voto nazariano siempre es un sacrificio. Un corbaná. Sí, Esa es la salida. eso sí, es que de la suya y la mía y la de todos. Sí, O sea, mi error, mis pecados, mi transgresión de hoy, la salida fue Mashiach. o sea, a lo que voy yo es que el voto, o sea, el que hace voto necesita también el sacrificio. Él puede caer en cualquier momento. El sumo sacerdote también necesita un sacrificio y creo que lo hace diario. No entendí. Ah, lo del sacerdote. ¿Qué dice el Porque él sacerdote? también está rodeado y en cualquier momento puede caer, porque por eso hay sacrificios especialmente para sacerdotes. Eso, bueno, entonces vamos a leerlo de otra forma. Si Akadosh Baruj Hu a mí me está diciendo que la condición que Akadosh Baruj Hu me está colocando, casi algo que no va a ocurrir, es algo que es muy difícil que ocurra, es muy complicado que ocurra, de que una persona muera a mi lado, porque vuelvo y repito, es casi imposible. No estoy diciendo que no ocurra, sí puede ocurrir. Quiere enseñarme desde el principio del voto, que yo sigo siendo una persona como transgresora. A ver si lo leemos al contrario. No sé si me dice entender. Casi que no te he dicho Claudio al principio. Si Akadosh Baruj Hu pone una condición
Es decir, por ejemplo, en su trabajo. En su trabajo llegan y le dicen, miren, nosotros lo vamos a echar a usted de la cárcel, a la cárcel, lo echamos de su trabajo, en caso tal, en un caso de que se vaya la luz, vuelva la luz y se queme su computador. Nosotros lo echamos ahí, lo echamos del trabajo. Entonces, ¿usted qué va a decir? Pues, yo no tengo la culpa, o sea, yo no tengo la culpa de que se vaya la luz y vuelva la luz y se queme el computador. ¿No es así? Entonces, ¿qué me estaría a mí lidiando el patrón con respecto al computador y con respecto a mí? Que usted estuviera siempre atento a su voto, sin importar cuando lo vaya a perder. Eso es una. Don Uber. Sí. El nacer nazareno, como cualquier otro, no está exento y corre el riesgo, por remoto que sea, no tiene el control. No, le hago así. Dice, el nazareno como cualquier otro Ella se no llama- está exento y corre el riesgo por remoto que sea, pues no tiene el control. Eso No es tiene el una. control de la muerte de la otra persona. Correcto. Es decir, le está diciendo, usted en cualquier momento puede pecar. Usted está bajo la línea del pecado. Usted sigue siendo un pecador. El muerto se lo está colocando uno diciendo, miren el ego cuánto me inflaría a mí. Dice, no, pero es que eso nunca me va a pasar a mí. Sí, no me va a pasar eso es para que pase, eso es muy difícil. Y sin embargo, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Si no ocurre, pues, exacto, gracias hermana por corregir, es que sin N, colocó Nazareno, Nazareo, aquí, Nazareo, Sí. ¿vale? Quiere decir, como el ejemplo del computador, que usted está en cualquier momento dispuesto a caer en pecado. Que usted sigue siendo una persona pecadora. Y está más expuesto que una persona que no tenga el voto. No, lo que me recuerda a mí es que yo soy pecador. Este es un transgresor de todo. Porque usted dice, pero ¿cómo me va a contaminar con alguien que se murió súbitamente y yo no propicié eso y por qué resulto pecador? O sea, le puso un ejemplo, vuelvo y repito, que en 1.000.000 de veces no se va a cumplir. Es decir, el sacerdote le está diciendo, acuérdese que usted es una persona que pecadora. Entonces, cuando yo veo al nazareo, ¿qué me acuerdo? Digo, ese no es un pecador igual a él. Como lo ¿Me de saben Sansón, entender? que cuando Sansón se creyó pues por encima del pueblo, no sé, pues Dios le colocó un león muerto. Sí, Y ya, con eso lo puso a perder. pues, eso pues correcto. Con eso lo De la puso a nada. poner. Ujú. O sea, es Yo una. no lo puedo cuidar. ¿Cómo? Por más que yo quiera, yo no lo puedo cuidar. O sea, yo lo cuido, pero el cuidarlo no me garantiza que yo lo vaya a cumplir. Bueno, sí, estamos totalmente de acuerdo. Entonces concluimos. El voto nazareo, ese ejemplo o ese punto que le coloquen, cuando muera súbitamente, usted es pecador. Y usted dice, pero yo no hice nada. No, le está recordando, no, viejo, acuérdese, usted todo el tiempo es pecador. Muérase. Lo que pasa es que el ejemplo lo pone la Torah. Sobre todo a mí me llamó mucho la atención la palabra súbito. Súbito. Así, tácate. Yo diría, pero yo no tengo la culpa de eso. Si me le da un infarto, yo cómo voy a quedar contaminado. Usted quedó contaminado, pero es que yo no tuve la intención de acercarme. Es más, el tipo estaba aquí porque sí, se sentó ahí porque sí. No, ese súbito me quiere decir que la palabra, es que no me puedo desviar, es por el ejemplo del muerto. Me tengo es que enfrentar a mi situación. Mi situación es que yo soy una persona de continuo pecador. Pase lo que pase a mi alrededor, accidental o no accidentalmente, mi impulso es de un pecador. Espero que haya quedado claro y concreto. ¿Sí? Muchas gracias por todo.